Ejecutivo, el arquitecto, que es el arquitecto Juan Carlos Machinena Morales, coordinador ejecutivo del mismo, se honra en presentar al arquitecto Juan Martín Cárdenas Guillén en su interesante plática la transformación del patrimonio arquitectónico en las calles de la Inmaculada y calle de la Cruz. El arquitecto Juan Martín Cárdenas Guillén hizo sus estudios, es licenciado en arquitectura con posgrado en la historia del arte y administración. Otros estudios son maestro en ciencias y artes plásticas y medios y artes electrónicas. También ha hecho trabajos a nivel académico y de investigación en la universidad y es miembro del Consejo Editorial de la UNAM, de la ULAP y también del ANUIS. Asimismo, ha sido responsable de algunos proyectos de investigación financiados por el CONACYT y por CONACULTA. Actualmente es jefe de la sección de programas y plataformas y medios digitales del Consejo del Patrimonio y áreas y centros históricos de gobierno del Estado. Queda con ustedes el arquitecto Juan Martín Cárdenas Guillén en su interesante plática. Por su atención, muchas gracias y que pasen muy buenas tardes. Gracias, compañero Juan Manuel. Buenas tardes a todos. Les mando un cordial saludo y pues vamos a hacer una presentación de uno de los temas que nos interesan dentro del Consejo de Áreas, del Patrimonio de Áreas y Centros Históricos, y que tiene que ver con todo esto que de alguna manera u otra toca nuestro patrimonio tangible e intangible. En este caso hablaremos sobre algo de patrimonio tangible, el patrimonio arquitectónico, la transformación que sufren las ciudades y tomaremos un pequeño caso sobre la ciudad de San Luis Potosí y dos de sus calles, los cuales lo tomaremos de manera muy general por el tiempo y también para pues escuchar sus comentarios y opiniones que amablemente nos hagan llegar. Pues les comento, déjenme poner aquí la presentación. Ahí ya la podemos ver, no sé si están viendo la presentación. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, bueno, el tema es la transformación del patrimonio arquitectónico, las calles de la Inmaculada y calle de la Cruz. ¿A qué se refiere esto? Ahora lo vamos a ver. El primer apartado, brevemente mencionamos que se refiere a lo que es la ciudad y su patrimonio arquitectónico, para lo cual, en mayor o menor medida, seguramente ustedes saben que desde hace varias décadas se ha estado haciendo una clasificación y catalogación de los monumentos arquitectónicos en todo México y, por supuesto, también en San Luis Potosí. Esto ha también traído como consecuencia por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como algunas otras instancias estatales, la delimitación de lo que son los perímetros en los que se engloban estos lugares o estas edificaciones que son el patrimonio de la ciudad, del patrimonio arquitectónico. Nos encontramos que en el perímetro A, el cual vemos aquí en color naranja, perdón, color gris al centro, complementado por un área
que es el perímetro B, en donde se encuentra el centro histórico, pues están las manzanas más importantes de este primer cuadro y que constituyen propiamente el centro histórico de la ciudad. También esto ha sido de un gran interés de las instancias antes mencionadas, debido a que es fundamental la protección del patrimonio arquitectónico ante la constante depredación que se ha tenido de los inmuebles en San Luis Potosí en el primer cuadro y también en parte de las zonas de amortiguamiento, como serán el perímetro B e inclusive en el C. Bueno, el perfil urbano del centro histórico nos muestra, como sabemos, una traza ortogonal de calles angostas generada desde los principios de la ciudad. Prácticamente en todas las ciudades virreinales o algunas de las fundamentales, la traza va a responder a una serie de ubicación estratégica de las principales edificaciones, principalmente religiosas, y aquellas que también tienen que ver con el gobierno y con los habitantes de esos primeros asentamientos. En el caso de San Luis Potosí, aquí vemos este plano en donde nos marca el centro histórico. Este es de 1774, y mucho se ha dicho que San Luis Potosí obedece a una traza procesional o ceremonial, lo cual se deriva en la procesión del silencio y otra serie de cuestiones que en realidad sabemos que no es así, tanto así, pero guarda un cierto encanto, además de que la traza de las calles si las vamos siguiendo en una visita, en una ruta delimitada allí dentro de este primer cuadro, nos vamos a encontrar como siempre las calles confluyen o terminan con alguno de sus templos y alguna de los atrios o las plazas de estos primeros templos asentados propiamente en el centro de la ciudad. Bueno, además de la protección que las autoridades correspondientes tienen sobre los perímetros en donde más edificaciones históricas se encuentran, también el INAH tiene un catálogo de inmuebles considerados patrimonio con protección perfectamente legislada, la cual se da del siglo XIX hacia atrás. El problema de las ciudades, entre ellas San Luis Potosí, es que el siglo XX no está protegido ni está legislado para una protección por parte del INAH. Esto le corresponde al INBA, esto es al Instituto Nacional de Bellas Artes, el cual no tiene desafortunadamente la capacidad de poder abordar y poder incidir de manera específica y de manera contundente sobre el patrimonio del siglo XX. Por eso en el plano que veíamos, la zona que se veía verde, más adelante lo vamos a ver también brevemente, como esa zona verde en donde hay calles que llevan a los barrios o los antiguos llamados pueblos de indios, hay edificaciones como en el caso de Carranza, que son del siglo XX y que lamentablemente no están protegidas a un 100% debido a que no hay una legislación operativa y funcional que lo haga. Entonces, en el centro de San Luis Potosí nos vamos a encontrar con un marcado eclecticismo en sus elementos arquitectónicos, en sus edificaciones, especialmente en la tipología habitacional. Podemos decir que durante las décadas que van de 1950 al 70 y tal vez al 80 todavía del siglo XX, se construyeron edificios modernos que daban una respuesta a las características o los conceptos estilísticos de la época. Entre ellos nos encontramos edificios
del nacionalismo revolucionario, algunos con reminiscencias de Art Deco, entre otros, y estos ubicados en los predios más privilegiados. También nos vamos a encontrar, desafortunadamente, con muchos ejemplos de desapariciones nocturnas de inmuebles antiguos que se dieron su lugar a construcciones modernas y otros que ni siquiera fueron desapariciones nocturnas, fueron reemplazados por edificios más contemporáneos sin que se hubiera tenido una intervención contundente en sus momentos, en estas décadas de las que estamos mencionando. También, bueno, también sabemos que otra de las estrategias que han hecho que el centro histórico de San Luis Potosí, como de otras ciudades, haya sido sumamente modificado y deteriorado, ha sido porque los propietarios de inmuebles del centro histórico, buscando una mayor utilidad o un mayor aprovechamiento económico de los mismos, pues los demolían, los destruían en las noches o los fines de semana especialmente, en fechas y horas en que las autoridades no se daban cuenta de ello. En algunas otras ciudades que tienen patrimonio histórico importante, nos vamos a encontrar, y creo que es de todos bien sabido y bien conocido, que es una especie de concientización, no solo del propietario, sino de la ciudadanía, entre el ciudadano, el propietario y las autoridades, en donde esa concientización hace que todos los involucrados sean los guardianes silenciosos de su patrimonio arquitectónico. Esto no es ninguna utopía, sucede y lo sabemos en ciudades de estados como Guanajuato, en sus ciudades de Guanajuato, San Miguel de Allende, en el estado de Michoacán, es muy común también esto, Zacatecas, también Puebla y algunas otras, en Oaxaca, en donde la misma ciudadanía es un guardián silencioso de su patrimonio arquitectónico. ¿Por qué? Porque encuentran que ese patrimonio le da una vida y una configuración valiosa a su, a su ciudad y aquello que va a legar a las generaciones venideras. El centro de San Luis Potosí, vamos a hablar un poquito de ello, el centro histórico, es muy característico de las ciudades virreinales, con una llamada traza en damero, como parecido como la ciudad de Puebla y algunas otras, que es esta retícula que vemos así, en la cual pues esas calles de traza ortogonal nos iban dando sitios y lugares de interés para poner a los edificios de mayor importancia en los sitios más privilegiados o aquellos que les correspondía por su, pues digamos que por su importancia dentro de la traza urbana. En las ciudades virreinales, como San Luis Potosí, podemos decir que el centro histórico se le denominaba la ciudad española, porque en ella habitaban los españoles llegados con o descendientes de los conquistadores de la Nueva España. Aquí vemos un poquito más ampliado el plano de San Luis, y donde encontramos que el centro histórico, no solamente en lo que ahora conocemos como el primer cuadro o perímetro A, sino también el perímetro B, que es el que da hasta Reforma, Miguel Barragán, la Alameda, era la conocida ciudad española que estaba separada de los llamados pueblos de indios, en donde habitaban precisamente los indios y castas fuera del primer cuadro de la ciudad o ciudad española. Aquí podemos ver los barrios o pueblos de indios, en donde hay hacia el norte encontramos Santiago y Tlaxcalilla, hacia el sur, muy cercanos e inclusive dentro del perímetro B,
San Sebastián y San Miguelito. Bueno, aquí San Miguelito, acá San Sebastián. Para este otro lado encontramos el barrio de Tequisquiapan y al oriente nos encontramos el barrio del Montecillo, muy cercano a la zona de la ciudad española. Esto, como por ahí sabemos, pues las leyes de Indias decían que en las ciudades españolas los asentamientos indígenas deberían de estar, creo que a 2 leguas de distancia de la ciudad española. En San Luis Potosí, solamente Tequisquiapan, Tlaxcala y Santiago como que cumplían, bueno, y hasta acá abajo, perdón, hacia el sur, el barrio de San Juan de Guadalupe, como que cumplían con esa norma. Los otros estaban más cerca de esas leguas que marcaban las leyes de Indias, pegados prácticamente y absorbidos ya al siglo XVIII y XIX por el centro o la ciudad española. A lo cual, ya después de algunas reformas, como sabemos, los mismos españoles se fueron a vivir a estos barrios y ya realmente se dio una mezcla que ya no tenía nada que ver con ese concepto virreinal. En las calles del centro histórico vamos a encontrarnos 2 de ellas que eran en cierto momento consideradas como las más importantes en el periodo virreinal, esto entre los siglos XVI y XIX, que eran las llamadas, por aquí se alcanzan a ver, las calles de la Inmaculada o también calle de la Concepción, que es Zaragoza, que es esta, y la Perdón, calle de la Cruz. perdón, no se ven en pantalla, ¿eh? ¿No se ve? No, ¿Porque está muy pálido? no se ve, no está. Sí se ve, yo las veo. A ver, no sé, déjenme checar. No Pregunta está quién no viendo, la ve. no están viendo por ahí la presentación, no Sí, alcanza a ver. yo también lo veo clarísimo todo. Yo también. Es que no sé, yo aquí como me veo yo y los veo a ustedes, no Sí, sé no, si se alcanzan a ver la presentación que está se me hace que compartida la por ahí. tiene inactivada la cámara. A lo mejor, sí. Por ahí, compañero que no lo ve, si Mario Alberto, si gusta por ahí checar su pantalla o su cámara, por favor. Sí, si hay algún problema ahí, por favor, me dicen. Bueno, entonces, estas calles, la otra calle era la llamada calle de la Cruz, que hoy es 5 de mayo. ¿Cómo sabemos que estas eran de las calles más importantes en la antigua ciudad virreinal? Bueno, pues debido a los datos que obtenemos o que se pueden obtener actualmente debido a la plusvalía del terreno en función de los pagos prediales y en los cuales se ubicaron las casas principales durante al menos 3 siglos. La calle Zaragoza, que tenemos por ahí, o la Inmaculada, correspondía a la calle real en la zona habitacional de los españoles. Hablando nuevamente de la ciudad de San Luis Potosí, en general, vamos a ver que las ciudades y los centros urbanos eran verdaderos ejemplos de orden y planificación urbana. La traza virreinal, ¿sí? Aquí vemos el plano de Burgoa de 1794. La traza virreinal marca perfectamente las áreas, ¿qué es esto? Donde vivían los españoles y fuera de ellos los no españoles, que eran indios y castas. La anatomía de la ciudad se va conformando a finales del siglo XVII y muy particularmente en el siglo XVIII, cuando se sientan las bases y las calles que perdurarán más o menos inalteradas hasta nuestros días. Este plano de Burgoa es muy interesante, todos tienen su encanto y su interés, pero en este podemos ver, miren, aquí al centro está la catedral. En este cuadro blanco, aquí correspondería a la actual, era la Plaza Mayor o Plaza de Armas, y de aquí salen las calles, donde nos indica calle de la Cruz, 5 de Mayo, calle de la Inmaculada, luego Morelos, calle Santa Rosa, luego acá, por ejemplo, calle Hidalgo, que no se llamaba así, y luego Allende, que era la misma de 5 de Mayo, se llamaba calle de los Burros, y
y otras series de elementos muy interesantes. Miren, por ejemplo, esta. Si bajamos aquí de Plaza de Armas hacia lo que es la Plaza Fundadores, ¿sí? Donde está el templo de la Compañía de Jesús y el templo de Loreto, la calle que está abajo, que hoy es Damián Carmona, en hacían la indicación, dice como que su nombre, calle que sale de Nuestra Señora de Loreto para la huerta de don Marcos León, Damián Carmona. ¿Cómo sabemos todo esto? Todo esto lo podemos encontrar en los archivos de notarías y en los documentos virreinales, en donde dos de ellos, bueno, ahora lo vamos a mencionar más adelante, nos dan información muy detallada sobre los nombres de los propietarios, la ubicación y la denominación de la calle en ese momento. También podemos ver aquí, además de esos elementos importantes, las principales iglesias. Vemos aquí todavía estaba la iglesia de la Merced, en donde terminaba la calle de la Zaragoza o la Inmaculada, remataba en la iglesia de la Merced, que ya no existe. Vemos aquí también algunos montículos de material que eran producto de las haciendas de beneficio. Acuérdense que San Luis es una ciudad minera que está originada por el asentamiento de personas que tenían que ver con la minería, que eran españoles y propietarios de estas minas, y pues dentro de esta área había algunas haciendas de beneficio. Bueno, podemos decir que tal vez el periodo posterior a este, en que más alteraciones sufrió la traza de la ciudad y del centro histórico, se dio durante el periodo de secularización de la ciudad, cuando se hace la expropiación de los bienes religiosos. Pero la parte que sale de la llamada Plaza Mayor o Plaza de Armas, hacia el sur por las calles de Zaragoza y 5 de Mayo, en donde, como hemos mencionado, se ubicaban las mejores construcciones. Ahí hubo pocas alteraciones en la traza, pero las edificaciones sí tuvieron una renovación muy sustancial durante los siglos XIX y siglo XX. Por supuesto, otras calles también de esta zona centro de San Luis Potosí, la calle de Maltos, que es Venustiano Carranza, la calle de la Caja Real, la calle del Apartado, que es hoy Madero, también contaban y cuentan todavía con edificios muy notables dentro del centro histórico. Estos censos que les mencionaba hace un rato, los censos del siglo XVII de 1640 y el del siglo XIX, que creo que es el más detallado en 1810, ahí es en donde se puede uno dar cuenta de los nombres de los propietarios, de la ubicación, los nombres de las calles, así como los prediales pagados, con lo cual nos dejaba ver cuáles eran esas edificaciones más importantes y de la gente que tenía más recursos en esa época. Hablando un poquito de las calles de la Inmaculada y de la Cruz, bueno, en el anterior ahí, si se fijaron, es la calle de Maltos, que es Carranza, donde empezaba Carranza, que ahora Carranza es ya más adelante, después de Fundadores, donde está aquí Palacio de Gobierno, y aquí a la derecha está el edificio de donde estamos, en el Consejo del Patrimonio de Áreas y Centros Históricos. Bueno, según los padrones del archivo de notarías, como mencionamos, las edificaciones más costosas estaban en estas calles señoriales, la calle de la Inmaculada y la calle de la Cruz. Pero no quedan muchas edificaciones del siglo XVIII, predominarán estas que mencionamos de los siglos XIX y XX, con ejemplos que lamentables que desarticularon la configuración arquitectónica original. Cualquiera de ustedes que haya visto estas calles, pues se da cuenta de a qué edificios nos referimos, ¿no? Bueno, ahora tenemos aquí, hablando de las calles de la Inmaculada y de la Cruz, que algunos investigadores nos dicen
que éstas conservan un aspecto formal homogéneo y generan un espacio característico en el ámbito urbano. Además, características arquitectónicas muy particulares en el manejo de las proporciones, de los ritmos, de los materiales y la ornamentación. Lo vamos a ver un poquito ahí en unas imágenes que brevemente les voy a poner. En un recorrido por este patrimonio sobreviviente, podríamos decir, vemos que aún queda un perfil digno de conservación, el cual es nuestro compromiso y legado con las generaciones futuras. Pese a estas nuevas edificaciones, nos vamos a encontrar, sí, efectivamente, con un diseño rítmico y de proporciones en los vanos que le dan a los edificios y al conjunto una calidad estética notable, tanto en sus fachadas como en interiores, y en que sabemos que estas edificaciones, la mayoría, están diseñadas con unos patios internos. Esto sucede no solo en San Luis Potosí y en su centro histórico, sino en varias de las ciudades y en los centros históricos de varias de las ciudades de nuestro estado. Ahí vemos algunos dibujos, un trabajo que estuve haciendo hace algunos años. Hay mucha referencia hecha con dibujos, por eso vamos a ver algunas fotos y algunos dibujos que el objetivo era dar como tratar de resaltar el carácter del edificio y estaba enfocado únicamente al estudio de vanos, esto es, puertas, ventanas y balcones. En estos edificios de fachadas ortogonales, aquí vemos otros que tenemos por aquí, eran techos de bóvedas planas, muy altos esos techos, con grandes pretiles. También nos vamos a encontrar que su material más común es la piedra de cantera de la región, la rosa y la gris y bueno, y las de diferentes colores, aunque en las viviendas más modestas, que van siendo más modestas conforme se van alejando de la Plaza Mayor o la Plaza de Armas, eran generalmente muros de adobe con aplanado sobre ello, pero eso sí, casi siempre con marcos de puertas y ventanas de cantería labrada, con muy detallada ornamentación, sobre todo en los edificios más importantes. Aquí vemos estos balcones y estas puertas y estos marcos con detalles de cantería muy elaborado. En estas calles también la mayoría de los edificios eran de 2 niveles. Muchas veces se utilizaba el nivel inferior se le daba un uso comercial y el superior para vivienda, excepto en las viviendas de familias acaudaladas. Las muy pocas que se conservan del siglo XVIII fueron construidas bajo el auge de la ciudad minera todavía, ya en sus últimas etapas. Sí, acuérdense que hay una especie de decadencia o decaimiento en las vetas de los minerales y empieza a decaer la ciudad y empieza a transformarse, deja de ser un tanto minera y empieza a tomar otra serie de actividades productivas como la propia ganadería, las haciendas de beneficio se vuelven en haciendas agrícolas y ganaderas, etcétera. Ya durante el siglo XIX, en San Luis deja de darse esa estructura cerrada del primer cuadro exclusivo para los españoles y se resuelve más abierta la distribución, donde los mismos habitarán también en los barrios, como les mencionaba, sobre todo los barrios cercanos que fueron San Miguelito y San Sebastián. Aquí vemos la calle de Zaragoza, 5 de Mayo, ya más lejos, ya bastante retirado de propiamente el centro histórico. También aquí vamos a ver una serie de fotos y dibujos para, aunque seguramente todos ustedes ya lo han visto y conocen prácticamente el centro, pero no deja uno todavía de sorprenderse de algo que tal vez ya lo vi hace años o lo acabo de ver y va descubriendo nuevas cosas en el trabajo de la cantería, en el trabajo del detallado arquitectónico, cosas que a veces nos pasan como desapercibidas y no es sino hasta que le tomamos un cierto interés en cuando se nos van revelando. Bueno, característico de la ciudad minera de los españoles, nos vamos a encontrar que hay detalles, ahorita más adelante por ahí vamos a ver, donde hay cierta influencia
de lo que dejara en las congregaciones religiosas desde su fundación. Estos son unos detalles, unos dibujos de la calle de Zaragoza. Ahí pongo el número también, en qué número están. Sí, miren, desde estas puertas con madera y trabajo de cantería muy detallado y muy elaborado, hasta otras un poco más modestas, pero no por ello con menos importancia, como pueden ver estas dos, una puerta y ventana del mismo inmueble, o estos balcones que ya los vimos por ahí en foto en Zaragoza, y también estas, miren, esta en Zaragoza 175 en las primeras cuadritas, ahí podemos ver el anagrama JHS de Jesús, que es común, Jesús, José y María, que esos anagramas aparecieran no solo en los edificios religiosos, sino también dentro de todo ese periodo hasta antes, digamos, podemos decir que hasta antes de la Reforma, que tenía mucha influencia sobre la vida cotidiana. Y aquí vemos 5 de mayo, muchos vanos, balcones, en planta superior, estas puertas también con una ornamentación y madera muy detallada y conservados todavía. Podemos ver, miren, los arcos estos ya en viviendas, el trabajo de herrería, que también en muchos de ellos se conservan, aunque son ya de las del siglo XIX y XX prácticamente. Estas que son ya, tratan de mimetizarse o de integrarse a la arquitectura y a los vanos en proporciones del centro histórico, pero son ya del siglo XX, en 5 de mayo. Y vamos a encontrarnos también con que los elementos tectónicos en la arquitectura van a corresponder a una simbiosis entre lo religioso, como son los anagramas o las imágenes de santos, y la imaginería indígena, ya que se sabe que muchos de los trabajos de cantería y madera que podemos ver en estos edificios que se conservan todavía surgieron de los talleres de indios que provenían de los antiguos pueblos de indios, entre ellos Tlaxcalilla. Sabemos que en Tlaxcala, el barrio de Tlaxcala o Tlaxcalilla, había muy buenos talladores de piedra. Aquí vemos, miren, estos balcones, trabajos en hierro, en madera. Bueno, aquí prácticamente es hierro y piedra, cantera. Este otro, no sé si viene una foto por ahí más adelante, pero miren, este es uno de los que luego uno ni se da cuenta, este remate que está por aquí arriba. Si lo ven que es una, ¿cómo se llama esto? Gárgola. Como una, pues no es una gárgola, pero es... Pegaso, Pegaso. No, tampoco es un Pegaso, pero es bueno, hoy por ahí se ve. Pero está bien interesante por ahí. No se ve bien. Sí, no, a ver si hay una foto más adelante. Bueno, actualmente, como sabemos, San Luis Potosí es patrimonio de la humanidad mediante el Camino Real de Tierra Adentro. Esto ha permitido que la legislación le dé más facultades para poder proteger no solamente el patrimonio arquitectónico construido, sino también el patrimonio inmaterial. ¿Sí? Aquí podemos ver también otros serie de edificios. Y pues bueno, ¿cuáles son nuestros retos? Estos retos lo comento no solo como parte del Consejo del Patrimonio de Áreas y Centros Históricos de la ciudad de San Luis Potosí y también de los consejos municipales, sino como parte de la ciudadanía, como parte de todos nosotros como ciudadanos, a quienes nos interesa tener una ciudad y un patrimonio digno y que pueda preservarse. Pongo aquí solamente un par de comentarios que nos dice que es importante poner en valor nuestro patrimonio, anteponiendo la idea de que la conservación del mismo y el desarrollo social no son incompatibles. No solamente es decir, esta edificación se está cayendo, ya quiero que se caiga, y eso es lo que están haciendo ahora. Ya no lo pueden tumbar como antes porque
las sanciones son más severas, ya son hasta delitos federales, sino que ahora lo que se hace es dejarlos que se caigan solos. Por eso el centro de San Luis, sobre todo en los perímetros, en el A no tanto, pero en el B y por allá afuera, hay muchos inmuebles en riesgo. ¿Qué significa esto? Que se están cayendo literalmente, ¿sí? Y lo que esperan es que se caiga, pues para hacer algo nuevo y que se parezca, pero pues algo que deje un mayor beneficio económico al propietario. Pero creo que es importante hacer notar que otras ciudades que sí tienen una mayor concientización sobre la conservación y preservación del patrimonio, se ha encontrado esta idea en la que la conservación y el desarrollo social no son incompatibles. Otro reto, pues, es la valoración de nuestro patrimonio edificado y también la valoración de nuestras creencias, costumbres y tradiciones que nos identifican en la comunidad. Creo que es interesante que por ahí se den una vuelta en algunas calles del centro, digo, a lo mejor está ocioso que se los diga, pero den una vuelta, por ejemplo, en las calles de Independencia, Pascual M. Hernández, y nada más en 2 cuadras pueden encontrar 10, 12, 14 edificios en riesgo de caída. En Zaragoza, no. 5 de mayo sí, saliendo ya como que de esta franja de este llamado primer cuadro, pero es algo que se da de manera muy constante. Por eso el reto y el compromiso que tenemos y que tienen los compañeros de los consejos municipales y las autoridades federales como el INA o el INBA para lo del siglo XX y las autoridades estatales, creo que es algo fundamental que podamos hacer para ello. Cierro esta intervención con un texto que sale de la Conferencia General de la UNESCO de París en el 2001, que nos dice que generar nuevos valores, modelos de conducta y estilos de vida que propicien la consecución de un futuro sostenible como parte de la identidad que en el tiempo se ha construido en cada comunidad y territorio. Bueno, pues les agradezco su atención y por mi parte sería esto y no sé si aquí el moderador y quien es el responsable de estos diálogos virtuales del patrimonio, el maestro Juan Manuel Pérez, quiera hacer algún comentario con ustedes. Así es, arquitecto, pues de antemano te agradecemos mucho tu intervención en esta plática tan interesante, muy enriquecedora, que aportaste mucho conocimiento sobre del patrimonio, de la conservación de nuestro patrimonio potosino. Asimismo, pues a nuestros participantes queremos pedirles algún comentario, alguna pregunta. Con todo gusto, nuestro ponente se las va a resolver. Bueno. Adelante, maestro. Acá, servidor Marroberto Castro, arquitecto de acá de Charcas. Sí. Tristemente vemos que se dejó de seguir por parte de INA a la supervisión cuando hay licencias de construcción que afectan los bienes inmuebles. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Cuando estaba la arquitecta Marcela Pérez Cruz, sí, había una supervisión constante y permanente. Se va ella, creo que para Chiapas por allá, o Yucatán,
y ya nadie de antropología e historia supervisa la zona. En fechas recientes, hablo de cuando mucho un mes, 3 fincas antiguas de aquí de Charcas están siendo intervenidas, una demolida completamente. Y nadie dice nada de antropología e historia. Correcto. Creo que en eso, ¿Es qué? Mucho maestro, fuerte. eh, tiene mucha razón y es algo que, bueno, pues ya algunos que tenemos ya muchos años, ya buenos años de edad, ¿verdad? Nos tocó caso de intervenir arquitectónicamente edificios, unos que ni siquiera eran patrimonio, ¿sí? Por así decirlo, que estaban en la zona de Tequis, por ejemplo, que era el antiguo pueblo de indios, otros muy cerca del centro, sin demolerlos, sino que cuando apenas se empezaba a tratar de levantar el aplanado para impermeabilizar, hacer el proceso Está correcto, abierto, ¿eh? de pronto misteriosamente aparecían por ahí los inspectores del INAH, ¿sí? Y uno decía, yo no sé si lamentarme o decir qué bueno que lo hacen. Creo que a lo largo del tiempo decimos qué bueno que eso pasaba, pero era casi instantáneo, ¿sí? Y no eran muchos, ¿sí? Cuando estaba Marcela, por ejemplo, sí, lo recuerdo muy bien, y había una serie de acciones muy, pues como muy consistentes, que se movían a todos lados. Realmente no sé qué suceda ahora. Eso que dice me parece muy, muy, muy lamentable porque todos los días voy al centro, camino, voy caminando, salgo caminando y me doy cuenta de eso, ¿sí? Justamente eso, desde el que tiró la pared, el que está la fachada, y nada más es la fachada porque adentro ya tiraron y se cayó todo y no pasa nada. Un tiempo, unos buenos años, estuvo por ahí el arquitecto Machinena y tenía supervisores a los cuales pues sí los enviaba, los mandaba y pues de alguna manera había un control ese que está mencionando, pero de unos años para acá, ahorita el ejemplo ese que le decía, por ahí que mandaron, hay un mensaje ahí como en privado, de la calle de Lo Vemos en Independencia y otras calles, los están demoliendo, los están tirando, ¿sí? La calle de Martínez de Castro, una cuadra de Aranzazú, edificaciones tiradas, demolidas completamente. ¿Qué se va a hacer? ¿Quién sabe qué se vaya a hacer? Ahí está uno, bueno, ese fue un edificio del siglo XX, pésimo, un pésimo edificio, el que era Electra, no sé si se acuerdan, por ahí a una cuadrita ahí en 5 de mayo, que ahora se va a hacer, creo que es un estacionamiento, solo queda la fachada, pero es un espacio muy interesante, muy importante, que no sé cómo lo tiraron, bueno, sí sé cómo lo tiraron para construir, hacer ese edificio, pero creo que esto es una alerta muy, muy significativa, eso que está mencionando, ¿no? Una ¿Cómo sugerencia. o por qué? O a lo mejor no nos damos cuenta, usted y yo no nos hemos dado cuenta que sí andan por ahí los inspectores, pero no sé con qué tanta profusión como sucedía a unos años o décadas para atrás. Una sugerencia. Allá por el año 2011, 2012, apoyé al arquitecto Amado Sánchez Cabrera en la catalogación de los bienes inmuebles. Ujú. ¿Por qué no, como sugerencia de ahorita de estos consejos, hacer llegar a cada municipio ese catálogo para que sepan las autoridades que esos bienes inmuebles son factibles de observación? Porque esos 3 que le acabo de comentar estaban en ese catálogo, porque yo lo ejecuté en esta zona, yo catalogué en estos municipios de aquí de la zona norte del altiplano. Ujú. ¿Sí? Ujú. Entonces, pienso que eso sería una cosa muy importante para que las mismas presidencias municipales se abstengan de dar las licencias respectivas cuando hay afectación. Ujú. Creo que eso es algo muy, 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 muy importante, sobre todo pues para quienes conocen, saben y estuvieron o han estado involucrados en estos procesos, ¿sí? Que pues la verdad es que son quienes tienen de primera mano esto y hay que hacerlo notar. Hay uno de los proyectos del Consejo del Patrimonio en donde justamente es eso, se está haciendo por parte del área técnica una recuperación de las catalogaciones que hay, pero como lo sabemos es muy amplio, si con lo de San Luis tenemos, con lo de los municipios
va a ser una tarea muy importante también que los consejos municipales también tomen ahí la estafeta y en coordinación con el consejo acá nosotros aquí en San Luis se pueda realizar eso. Creo que esa es una cuestión bien interesante. Por ahí no sé si está el arquitecto Machinena, pero ahí se va a llegar esto, pero es una actividad muy importante en donde se está tratando de tener esa catalogación y además subirla a las plataformas correspondientes del consejo para que pueda ser consultada. Sí, sí, gracias por los comentarios, la verdad, muy, muy útiles realmente, ¿eh? ¿Alguien más tiene por ahí algún otro comentario, alguna otra pregunta para nuestro ponente? Bueno, pregunta, comentario, pues en realidad es un diálogo, ¿verdad? Así es un diálogo, Que diálogo gusto de amigos. platicar y comentar con muchísimo gusto. Sí, buenas tardes, Isabel Cárdenas. Yo una comentario o algo. A mí me tocó por trabajo estar en Durango, que era un centro muy olvidado y muy abandonado, y el gobierno, desconozco bien si fue nada más municipal o también estatal, estuvo apoyando para toda la rehabilitación del centro en todos los perímetros, y la verdad es que se obtuvieron resultados muy buenos, ¿no? Si uno actualmente va a la ciudad de Durango, todo el centro histórico tiene un estado de conservación y de limpieza y de todo muy, muy interesante. No sé yo si ustedes tengan contemplado algo de ese tipo. ¿Cómo? ¿Contemplado qué, perdón? Pues un programa de ese tipo en el que el gobierno junto con particulares o el gobierno entró directamente casi todos a hacer ellos el trabajo, hicieron arreglos con cada particular, precisamente porque había muchas áreas que ya estaban, o muchas fincas que ya estaban a punto de caerse o en muy mal estado y lo recuperaron. Bueno, aquí lo que sucede en San Luis Potosí es que a diferencia de Durango, allá acaba de ser un encuentro, que fue algo sobre patrimonio, un congreso. Fue el director, el encargado del área técnica del consejo, estuvo allá en Durango justamente. La cuestión es que aquí en San Luis, para que esto funcione, es cuando hay una necesidad de tener una incidencia fuerte y muy decidida para hacer o procesos de transformación o de mejora o de adecuación que haga que el patrimonio se conserve, pero también sin alterar otras cuestiones que también hay que ver. Los usos de suelo, la habitabilidad, las vialidades, los movimientos de la ciudad, y no solo aquí en San Luis, sino también en otros lugares. La situación aquí es que, uno, el recurso por parte de gobierno federal, gobierno estatal, tendrían que confluir como para un programa así fuerte, o los gobiernos estatal y gobierno municipal. Y esto apoyado por los entes, digamos, como el INAH, que tiene un carácter jurídico, una incidencia jurídica, y nosotros como consejo, que es parte de las funciones del consejo que se está haciendo ahora, en donde a lo mejor no podemos intervenir, actuar, ejecutar, pero sí podemos hacer y es lo que se está haciendo, las recomendaciones y aparte los reconocimientos. Las recomendaciones es como esto que por ahí mencionan. Hay un edificio que ya pasó en la calle de Galeana, al cual se empezaron a hacer porque empezaron a abundar en los antros y bares y todo esto, ponerles terrazas arriba y terrazas con cubiertas de metal y hasta la orilla del edificio y que se veían horribles, además, digo, funcionales, no sé, pero horribles se veían horribles. Bueno, a través de algunas recomendaciones que ha hecho el consejo, se logró que intervinieran el INAH, municipio y las instancias que tienen que están facultadas por la legislación para poder ser ejecutorias. Y nosotros, como consejo, es
estar viendo esto para hacer las recomendaciones pertinentes y decir, esto hay que hacerlo, esto no hay que hacerlo, esto, y se hace un expediente técnico que lo hace el área técnica y ahí dice por qué y sustentado y argumentado por qué hacerlo o por qué no hacerlo. Y los reconocimientos, pues es eso, se entrega un reconocimiento a un inmueble, a un proyecto en el cual es digno de divulgar entre la ciudadanía que fue un rescate y que fue una aportación al patrimonio. Es una inversión de capital privado que digas, bueno, no te vamos a dar nada porque no se puede dar nada, no hay, pero el reconocimiento sí, y el reconocimiento con la gente. El caso de Durango no lo conozco a detalle, sí sé que algo de eso pasó, pero pues es cuestión de una sinergia entre, como por ahí lo mencionan, ¿verdad? Entre la iniciativa privada, aquí también hay consejeros de la iniciativa privada, que pueden encontrar nichos hasta de negocio y de mercado en aportar pero siguiendo pues un fin común, ¿verdad? Gracias. Bueno, pues no nos queda más que despedirnos y agradecerles a todos los compañeros que se conectaron a estos diálogos virtuales que organiza el Consejo del Patrimonio de Áreas y Centros Históricos a través del arquitecto Juan Carlos Machinena Morales como su coordinador ejecutivo. Por su atención, muchas gracias, y nuestro agradecimiento al arquitecto Juan Martín Cárdenas Guillén por su valiosa intervención en estos diálogos virtuales. Por su atención, muchas gracias y que pasen muy buenas tardes, y los esperamos en 15 días en el próximo diálogo virtual, que estará también muy interesante. Por su atención, muchas gracias y que pasen muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias, buenas tardes.